En el mundo actual existen más problemas que la pandemia que nos mantiene, a la gran mayoría en cuarentena, pues existen otras problemáticas graves que siguen y siguen, y que de hecho no han parado. Tan es así que ha cobrado la vida de más gente que la misma pandemia. Específicamente me refiero a la violencia, y es por ello que inauguro esta nueva sección en donde hablaré de este tema desde múltiples perspectivas, corrientes, cuyo objetivo es explicar la mecánica de la violencia, sus consecuencias y las alternativas que debemos de tomar para tratar de evitar los actos violentos. Y tocaremos diferentes aspectos de la violencia y lo abordaremos desde diferentes teorías o teóricos o desde diferentes puntos como la psicología, el psicoanálisis, la filosofía, el budismo, la perspectiva tal cual en esencia de lo que es la violencia, el aspecto legal, etc. Porque esto es un mal innato en el ser humano que, si bien siempre va a estar ahí y es algo que no podemos evitar, sí habrá formas, maneras y caminos para mantener a la violencia en los números más bajos, muy lejos de nuestras vidas. Y es un tema que, para tratar de mantenernos en lo mínimo, en las mínimas consecuencias, primero hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que explicar desde infinitos puntos de vista lo más que se pueda, pues es algo que se tiene que hacer debido a que todos los años cobra múltiples de vidas, desde la violencia social, racial, étnica, política, de guerra, propagandística, intrafamiliar, infantil, de género, de parejas y así un largo etcétera. Precisamente estas dos últimas formas de violencia es de las más graves y lamentables. Por ello se tiene que hablar, pues la pandemia nos ha obligado a bajar o parar nuestro ritmo de vida. Pero esto no significa que mágicamente el resto de los problemas de la humanidad quedan solucionados o quedan en pausa, ni siquiera eso. Así que, como puedes ver, hay mucho tema para infinidad de capítulos. Y bien, comencemos. Violencia. Iniciamos con lo básico que es la violencia. Entendamos que la violencia es una problemática social y de salud naturalizada que se produce a través de la ideología, las instituciones, del imaginario social y grupal, etc. Se puede decir entonces que la violencia ocurre cuando una relación es asimétrica, es decir, cuando una relación se torna extraña y se transforma en hostilidad de una persona o un grupo a otra persona o a otro grupo. Dicha distorsión nace a partir de un diálogo contaminado por factores que ya se mencionaron, es decir, ideologías, instituciones, posturas, etc. Básicamente, en el interior de una persona violenta dice algo así: esta es mi realidad, por ende la defiendo, pues es ya parte de mí, y a todo aquel que esté en contra lo ataco, porque lo que aquel haga está mal ante mis ojos y mi realidad, aunque esta realidad esté contaminada por extremos. Esto ocurre en la mentalidad de quien crea violencia a una persona o un grupo para aparentemente mantener la normalidad. Explicándolo de otra manera, podemos decir que todos nosotros vivimos bajo los estándares de las masas. Las masas dan un porqué a la realidad y dan cómo se debe de vivir dicha realidad. Sin embargo, en muchas ocasiones las masas se encuentran también distorsionadas, pues dicha realidad marcada por ellos mismos se encuentra mal, pues sus postulados de normalidad, entre comillas, surgen desde el racismo, el machismo, la violencia de género, el fascismo, la homofobia, la etnofobia, entre un largo etcétera. Si bien cualquier ser humano se encuentra ante la posibilidad de vivir la violencia, es verdad que las víctimas son menores cuando son parte de las masas, cuando son parte de esta aparente normalidad. Y las víctimas mayoritarias de la violencia son todas aquellas que pertenecen a esos grupos marginados, es decir, a esos grupos que están fuera de la pseudo normalidad, o minoritarios que por ello sufren más de violencia, pues son las etnias que viven bajo una etnia mayor. Por ejemplo, indígenas en México, gitanos en España, judíos en la Alemania nazi, latinoamericanos en Estados Unidos, etc. Personas de una religión diferente a la común denominador, personas de la comunidad LGBTQ+, mujeres, niños, o bien, aunque las víctimas de violencia sean mayoritarias en cuanto a cantidad y los violentadores sean minoría en cuanto a cantidad también,
siguen siendo violentados porque el grupo minoritario que marca la pausa es en realidad el que tiene el poder. Doy dos ejemplos para que quede claro. ¿Cuánta hostilidad vivió la población nativa de varios países de África a pesar de que eran mayoría? Y el blanco europeo era en cantidad una minoría, pero en poder no. En poder el blanco era mucho mayor y por ende establecía la normalidad. Aunque dicha normalidad sea distorsionada por elementos inconscientes tradicionales y sociales, aspectos o puntos que mencionaremos en otro video, en otro capítulo, y sus acciones eran con base a esta normalidad, y por ello surgió la esclavitud y el pensamiento de tratar al nativo africano como un ser inferior. En muchas partes de Estados Unidos o de Inglaterra o de Europa se veía al nativo africano como un animal, ni siquiera como un ser humano. Y podemos abarcar muchos otros ejemplos. Por decir, en México la población femenina es mucho mayor que la masculina, pero la masculina por siglos ha puesto bajo normas absurdas, retrógradas y misóginas la normalidad en la masa mexicana, y por ende la violencia hacia la mujer también ha sido uno de los problemas más graves del país. Uno de los pilares de México, incluso el mismo presidente actual Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado, es la familia. Y este pilar de la familia ha traído aspectos positivos y aspectos lamentables. Pero como estamos hablando de la violencia, ahora pasaremos a la violencia nuclear, es decir, la violencia familiar. Violencia familiar. Según la norma mexicana 046, menciona que la violencia familiar, incluyendo sexual, contra las mujeres, contra el género, que abordaremos en otro video, es lo siguiente: el acto u omisión única o repetitiva cometida por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurran. Para las normas mexicanas, esto es violencia intrafamiliar sexual o hacia la mujer. Expliquemos esto. Se refiere a que la violencia familiar, sexual o contra la mujer ocurre cuando haces algo en contra de la voluntad, en contra de la salud física, económica, sexual, psicológica, etcétera, de esa persona, tanto como si fuera un acto o una acción tal cual, un hecho como un golpe o un insulto, o la omisión de una acción que debes de hacer. Por ejemplo, no dejar salir a tu pareja, o negar el pago a tu pareja para que dicha persona le compre cosas de necesidades básicas a tu hijo, o bien no mandar a la escuela a los hijos, etc. En pocas palabras, si eres una persona que te vale el mundo y no quieres ser responsable de tus obligaciones, de ser padre, por ejemplo, también es un acto de violencia, porque es un acto de omisión. Ya sea que dicho acto u omisión sea por única vez o de forma repetitiva, sea tu familiar de sangre, como dicen, sea tu esposa, sea tu pareja, o que vivan juntos, es decir, no importa el estado civil. Y muy importante también, no importa en dónde ocurre el acto de violencia. No significa que si un hombre golpea, maltrata o insulta a una mujer en la calle, esto ya no es violencia a la mujer o familiar, para nada. La violencia familiar, sexual o contra la mujer no tiene un punto geográfico específico. Ya sea que la maltrates de alguna forma en la casa, le grites en la calle, le armes un show de celos en el trabajo de ella, ya sea que surja la violencia con la suegra, en una fiesta, en un cumpleaños, etc. Es violencia y punto. Es violencia familiar, es violencia sexual o es violencia hacia la mujer. Por lo tanto, se debe de identificar y dar un alto y por ende castigar. Que en general esto es el motivo de estos videos. No importa si eres profesional de cualquier otra carrera o profesional de la salud mental o bien cualquier persona. Los objetivos de estos videos, de esta nueva sección, son informativos. Es decir, yo te doy la información, la trato de explicar para que tú mismo o tú misma lo detectes en cualquier aspecto de tu vida, en donde te encuentres, y parar lo más que podamos estos hechos tan lamentables que invaden nuestro mundo, y sobre todo que ya es un problema enorme en México. Es decir,
es un problema de salud pública. Y cuando hay un problema de salud pública es porque importa y necesita que los números bajen, por ejemplo, de los feminicidios tan lamentables aquí. Hasta aquí la vamos a dejar. Hablamos un poco sobre la violencia de manera general y la violencia familiar. Yo sé que tal vez son dos puntos muy generales y que falta mucho por ver. Todavía falta ver la violencia sexual, la violencia de género específicamente, otros tipos de violencia como la etnofobia, la homofobia, etc. El tema de la violencia es enorme, pero es necesario ver los más puntos que se puedan para poder entenderla a su profundidad y tratar de disminuir esta cosa, este terrible aspecto del ser humano. Y como pudiste ver en el título, que es Entender la violencia, capítulo 1, Introducción a la violencia y a la violencia familiar, pues por hoy vamos a dejarle hasta aquí. Estos dos aspectos creo yo ya quedan un poco más entendidos. En el próximo capítulo vamos a hablar de temas un poquito más específicos y vamos a abordar pues lo que es, por ejemplo, la violencia psicológica, sexual, económica, psicológica, etc. En fin, camaradas, si el video te gustó, te invito a que le des like, te invito a que compartas este video a todas aquellas personas que pues tú sospeches que están viviendo de violencia. Yo creo y mantengo muy fuerte la creencia que todos conocemos a una persona que está pasando por un momento lamentable de violencia, que son víctimas de violencia, y esta información, esta nueva sección de este canal le va a servir para poder informarse y detectar esta violencia. ¿Por qué? Adelanto que una de las características por las cuales la violencia se mueve libremente es porque la violencia se nutre de la ignorancia, de la falta de información y de lo socialmente aceptado. Es decir, si tú no conoces lo que es la violencia familiar, por ejemplo, no vas a saber detectar lo que es la violencia familiar y por ende vas a vivir en ignorancia. ¿Por qué? Porque esa violencia que tú no conoces la ves como algo socialmente aceptado. Y es uno de los pilares muy fuertes de la violencia, socialmente aceptado. Por ende debemos de atacar esto mediante estos videos. Me salí un poquito del tema, pero por eso es muy importante que compartas este video para que esta información le llegue a todas las personas posibles. También te invito a que si el contenido de este canal te gusta, te suscribas, le des en la campanita para que se te notifique los videos cada vez que suba. Y también que hagas comentarios aquí abajo para ver qué aspecto de la violencia te gustaría que yo hable, o qué tema te gustaría que yo hable, o qué cosa estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que se acaba de decir en este video. También te invito a que le des like a la página de Hagamos Consciente lo Inconsciente, y creo que eso es todo. Sin más que decir, comparte, comenta y suscríbete. Nos vemos a la próxima. Y por favor, si tú vives violencia, créeme que tienes toda la fuerza en tu interior, que si la reconoces y la usas, podrás detener cualquier acto de violencia. Las leyes están a tu favor, a pesar de lo que estamos viviendo en el mundo con esta pandemia. Puedes poner un alto y también puedes salir de este infierno en el que te encuentras y en el que no puedes o crees que no puedes salir. Hay más gente buena. Sin más que decir, nos vemos. Bye.